Hoy, en Historias Cotidianas, hablaremos sobre la segunda visita de Teseo al laberinto. Teseo oyó su nombre como si de un cristal rompiéndose en innumerables fragmentos se tratase. Las paredes del laberinto le parecieron firmes a pesar del tiempo transcurrido, y la luz que irradiaba la antorcha le mostraba los rastros de sangre oscura sobre el suelo. No pudo evitar estremecerse con el crujir de los huesos partiéndose con el peso de sus pasos. Eran los vestigios de lo que parecía ser la última cena, los innumerables nombres que ya nadie se molestaría en recordar desde que su nombre se impuso el olvido. No muy dentro suyo sabía que aquel viaje no tenía sentido, sobre todo porque los motivos que lo llevaron a realizarlo eran un misterio para él, pues ya no tenía la necesidad de realizar alguna hazaña para vencer al tiempo, y sin embargo se encontraba en aquel lugar, rodeado por las mismas paredes, los mismos huesos, la misma sangre que sin lugar a dudas era la misma de hacía tantos años, cuando él era alguien totalmente distinto a quien era en esos momentos, cuando su nombre aún no era pronunciado, como si de una leyenda se tratase. Volvió a pensar en aquel sueño. Las gracias se lo rodeaban mientras observaba las almas arremolinarse en la llanura del Lete. En un momento determinado quiso acercarse, probar de las mismas aguas que provocaban que los rostros desfigurados por el dolor y el miedo sean transformados por semblantes llenos de paz. Pero por alguna razón eran las mismas gracias las que le impedían el paso. Cuando decidió consultar con el oráculo el significado de aquel sueño, no tuvo una respuesta certera, apenas unas cuantas palabras que lo dejaron mucho más intranquilo de cuando había llegado. Aquel que se impone el tiempo no tiene el derecho de beber de las aguas del Lete, recordó, como queriendo que aquel estremecimiento que le invadía el cuerpo le indicara el camino para deshacer lo andado. El sonido de sus pisadas resonaba en la oscuridad del laberinto. Eran precisamente esos ecos, ese leve relinche que provenían de ellos los que parecían no tener nombre. Se lamentó el no poder abrigarse en ellos para que el sentido de aquel sueño lo terminase por abandonar. Un hombre no solo son sus hazañas, sino también sus delitos, pensó, al momento que protegía la antorcha de una corriente furiosa de aire que por un momento lo envolvió y pareció levantarlo varios centímetros del suelo. Cuando el fuego de la antorcha dejó de bailar, tuvo la extraña sensación de haber vuelto en el tiempo. Las paredes lucían mucho más relucientes. Incluso creyó detectar restos de carne y piel adheridas a los mismos huesos que hacía unos momentos lucían resecos. Tuvo la sensación que se estaba volviendo loco, de que era presa de una jugarreta de los dioses. Siguió avanzando porque después de todo era Teseo, hijo de Geo, asesino de monstruos, pero cada paso era acompañado por la terrible sensación de estar acercándose a lo que había venido a buscar. Volvió a oír su nombre como si una voz muy lejana tratara de retenerlo. Tuvo la sensación que se trataba de una voz familiar, alguien a quien había conocido y olvidado hasta aquel momento. De pronto el vacío en la palma de su mano izquierda se tornó insoportable. El hilo, pensó, mientras recordaba que lo había obsequiado como un tesoro para afianzar el tratado de paz con sus enemigos. Incluso la espada, recordó, la espada y la cabeza de aquel monstruo se habían convertido en tesoros de adoración para sus súbditos. Él mismo era un tesoro viviente, digno de adoración y de envidia de los dioses, y a pesar de eso se encontraba deseando beber de las aguas del olvido para no verse condenado a recordar cosas que nadie sería capaz de vincular con él. Nadie escapa de sus actos, dijo de manera imperceptible, aunque la sensación que la voz dentro de su cabeza estaba alejándose le terminó por helar la sangre. Al doblar una de las esquinas creyó reconocer el lugar. Fue aquí, recordó, al momento que se ponía en guardia y se convencía de que aquella cabeza se encontraba muy lejos de aquel lugar. El patio parecía mucho más pequeño como lo recordaba, pero estaba convencido que era el mismo, e incluso la sangre que yacía en el suelo parecía ser la misma, casi igual de fresca que la de aquel día. Fue entonces que su nombre le llegó en un rugido indescifrable que parecía quebrar todas las paredes. Sin embargo, esta vez había algo que no podía explicar. No era el laberinto viniéndose abajo, al menos no era el de hacía tantos años. Era algo mucho más cercano que parecía alejarlo, como si él mismo se hubiese transfigurado en una madeja de hilo dorado que ahora se perdía en la primera esquina, hacia Ariadna tal vez, hacia su padre muerto, hacia Atenas, hacia el Lete. Ya no fue capaz de reconocer su nombre, ni mucho menos
menos los últimos gemidos que parecían provenir del lado más cercano al corazón. Las personas contarían que en esos precisos momentos, a varios cientos de kilómetros de aquel lugar, la cabeza del Minotauro, que hasta aquel momento había permanecido incolume, fue invadida por una ligera sombra que con el pasar de las horas se convirtió en una podredumbre oscura que terminó corrompiéndole los tejidos, y sin embargo todos llegaban a la conclusión de que aquellos huesos le daban a la cabeza del Minotauro la torpe expresión de una sonrisa. Si te gustó la historia, no te olvides suscribir, compartir, que ya nosotros nos estaremos viendo en la próxima historia cotidiana. Hasta luego. Chau, chau.